se compra otro. ¿Qué va a hacer? Recién Carmelo decía, Dios los bendiga, buenas noches. Buenas noches a todos, es un placer estar con ustedes esta noche acá, ¿sí? Para compartir este tiempo que continúa siendo un tiempo donde el Espíritu Santo va a mostrar y va a hablar a nuestra vida. Quiero aprovechar, gracias a los músicos, muchas gracias. Quiero aprovechar entonces a saludar cordialmente a todos, y no sé si lo hice anoche, pero lo hago hoy. La iglesia de Tandil, ¿sí? Reciban el saludo de la iglesia de Tandil desde allí. Ojalá algún día podamos hacer algo grande y estar todos juntos, y si no será acá, será en el cielo, pero no falta mucho, como escuchábamos hoy a la mañana, ya estamos ahí nomás, ¿no es cierto?, de esto. Así que es un tiempo especial, es una noche especial, y Carmelo hacía mención acerca de que el tiempo pasa, que a veces las cosas pasan. Yo recuerdo una frase que dijo Irineo de León. ¿Cuántos conocen a Irineo de León? Debe ser que de este lado no conoce nadie, pero que acá, de acá seguro. Irineo de León, ¿cuántos conocen a Irineo de León? El discípulo de Policarpo. Tampoco, no lo ubican. Estamos complicados. El discípulo de Policarpo. Bueno, Policarpo fue discípulo de Juan. Juan es el que escribió Apocalipsis. ¿Ahí vamos? Bueno, entonces Juan escribió Apocalipsis, tuvo un discípulo, tuvo muchos. Uno se llamaba Policarpo. Policarpo tuvo un discípulo, se llamaba Irineo de León. Ese hombre escribió 5 libros que son maravillosos. Te recomiendo leerlos, ¿sí? Solo tienen más o menos 1700 años aproximadamente, un poquito más, 1800 años desde que fueron escritos, pero son unos libros excelentes, realmente reveladores de la presencia de Dios y de cómo realmente la iglesia en el comienzo veía la palabra del Señor y cómo la interpretaba. Libros increíbles. Irineo de León dijo esta frase: todo lo que tiene un comienzo en el tiempo tiene un final en el tiempo. ¿Está bien? Esa frase no sale de la nada. Esa frase está acuñada por una verdad profunda que Irineo conocía, ¿sí? Y que en esa frase la encierra, ¿sí? Porque la Biblia enseña esto. Todo lo que Dios le ha dado un comienzo en el tiempo, en el cronos nuestro, tiene un final en el cronos nuestro también. No es para siempre. Todo. ¿Cuántos estamos felices de que estamos con vida hoy acá? Bueno, te vas a morir. ¡Ay, qué mala onda! Empezamos así. Pero bueno, a ver, todo lo que tiene un comienzo, es para simplemente enfocarte. Tiene un comienzo en el tiempo, tiene un final en el tiempo. ¿Sí? Ahí estás con el pelito haciendo así. Ese pelito maravilloso tuvo un comienzo, era chiquitito así en tu cabeza y después fue creciendo. Y cuando lo cortes, sonaste. Todo lo que tiene un principio tiene un final. ¿Sí? Quiero decirte que esta verdad encierra un principio que es maravilloso, ¿sí? Porque dice que solamente lo que ha tenido un comienzo en el tiempo, en el cronos natural, es lo que tiene un final. Pero no dice nada de las cosas eternas ese principio. Porque las cosas que Dios ha formado en eternidad y para eternidad no tienen un final jamás. Por ejemplo, tu vida, tu espíritu. Eres eterno, eterna. No morirás jamás. Vos vas a decir, pero recién dijiste que te morías. No, eso se muere el cuerpo físico. Pero espiritualmente tú vivirás para siempre, eternamente. Y el Señor Jesús, que te amó, fue el que declaró estas verdades para que vos lo supieras. ¿Sabes? Cuando en el vientre de tu madre se juntó un óvulo con un esperma, ¿sí? Y comenzó a gestarse un embrión, y hablaba de esto hoy Carmelo, creo, a la mañana, o lo mencionó a lo menos. Ese embrión solo tuvo vida en el vientre de tu mamá porque el Espíritu de Dios pasó y sopló. ¿Qué sopló? Espíritu. Sopló espíritu.
espíritu en el vientre de tu madre. Y allí fuiste gestado para vida eterna, para siempre, por el soplo de Dios. Porque el soplo de Dios es eterno, por eso tiene eternidad en nuestro corazón. Y por eso tu vida tiene un comienzo, pero no tiene un final, porque fue un comienzo desde lo eterno. Tu vida es eterna, ¿sí? Ahora bien, hoy nosotros todavía, si bien ya empezamos a vivir la vida eterna, porque ya estamos viviendo y ya tenemos el espíritu, y nuestro espíritu no morirá jamás, nuestro cuerpo sí se ve afectado, ¿sí? Y se ve afectado porque es un cuerpo natural que va a tener un final en este tiempo, y ese final lo dictaminó Dios. Fue el Señor mismo. ¿Recuerdas el libro de Génesis al comienzo? Dice la Escritura que Dios formó al hombre, ¿sí? Y luego de formar al hombre, formó a la mujer de su costilla, sacó una costilla de su costado, ¿sí? Y formó a la mujer porque el hombre estaba solo. Y el hombre solo anda mal. Entonces quería una pareja. Buscó entre todos los animales que habían creado y no había ninguno. Dios lo hace caer en un sueño, saca de su costilla. ¿Sabes qué dice la tradición del pueblo judío? Que a mí me encanta esta parte de la tradición. Dice que Dios lo hizo caer en un sueño profundo a Adán y sacó de su costado su lado femenino. Y con él formó a Eva. Esto dice la tradición que tiene más de 5.000 años dentro del pueblo judío. Es interesante, ¿verdad? Porque claro, ahí entendemos también el concepto del matrimonio. Que el hombre y la mujer vuelven a juntarlos y Dios vuelve a unir el espíritu, según dice Malaquías, del hombre y la mujer para conformarlos en una nueva entidad. ¿Por qué? Porque al principio era así, era un solo hombre. Le fue sacado el lado femenino, ¿sí? Y con ese lado femenino fue creada la mujer. Por eso que la mujer sin el hombre está incompleto, el hombre sin la mujer está incompleta, ¿sí? Necesitamos de eso, ¿sí? Ok. Veo algunas caras como diciendo, conozco a algunos hombres a los que Dios no les sacó todo el lado femenino. Sí, yo lo pensé también. Sí, yo conocí a algunos y yo dije, me parece que le faltó un poquito más de tracción. Pero bueno, eso es tema para otra cosa. La cuestión es que Dios, que te formó eterno, ¿sí? Que sopló en tu vida eternidad, tiene propósito para tu vida eterno también. El propósito de Dios no es simplemente aquí natural y en esta tierra. Vos podés decir, bueno, yo quiero conocer el propósito de Dios. Jóvenes, cuando ustedes, chicas, cuando ustedes dicen, Señor, yo quiero conocer tu propósito. Chicos, cuando yo quiero conocer tu propósito, esa es su oración. ¿A qué se refieren? A la medida, la estatura, si es rubia, morocha, de ojos celestes. Quiero conocer a ese propósito. Chicas, Señor, revélame tu propósito. Yo ya vi uno que me gusta bastante. No, ese propósito, ¿verdad que no? No se trata de eso. El propósito de Dios es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Y muchas veces uno se cuestiona y se pregunta eso, ¿no es cierto? Yo quiero decirle que lo que Dios quiere hacer con tu vida comienza acá, pero luego se traslada a la eternidad. Eres eterno y tus propósitos son eternos. Y la realidad para la cual Dios te creó es eterna. No tiene un final acá. Es eterna. Es algo increíble esto, ¿sí? Ahora Dios nos concede la posibilidad de vivir, de vivir en esta vida y empezar a caminar en parte de esos propósitos que Dios tiene. Esto es un milagro impresionante. Dios te deja empezar a vivir la eternidad aquí, ¿sí? Estás empezando a vivir la eternidad. Tiene un detalle que vos vas a descubrir cuando puedas mirar cosas que haces en tu vida y que son parte de esa realidad eterna que vos tenés. Porque hay un montón de otras cosas que vos haces en tu vida que no tienen que ver con esa realidad eterna y que se terminan acá, como decía Irineo de León. Tienen un final en el tiempo, ¿sí? Es re bueno que vos puedas enfocarte y tratar de descubrir cuáles son las cosas que estás haciendo y que tienen una trayectoria eterna y que te enfoques allí. Que vos digas, bueno, Señor, yo quiero trabajar en esto, ¿sí?
¿Para qué me voy a desgastar mucho en algo que es terrenal, que va a terminar quedando aquí? ¿Cuántos sabemos que venimos, ¿no es cierto?, a este mundo y nacemos de nuestras mamás desnudos y desnudos, dice la Escritura, volvemos a la tierra? No nos llevamos nada, ¿verdad? Por más que hayas acumulado riqueza, honra, qué sé yo, no sé, talento, lo que sea, está todo bárbaro eso, pero quiero decirte que no te llevas nada, ¿sí? Ahora, lo que sí te podés llevar es todo lo que hayas hecho desde lo eterno. Lo que hayas comenzado a hacer acá, que sea eterno, vos te lo vas a llevar arriba. Y vos vas a decir: Señor, yo ya empecé mis tareas, ya empecé a trabajar para vos. Estoy haciendo ahora lo eterno. También estoy haciendo algunas otras cositas, pero para no perder el tiempo acá, ¿no es cierto? Como le decía Pablo a Timoteo, entre tanto que voy, aprovecha bien el tiempo, le decía Pablo a Timoteo. Ahora, es importante que vos y yo nos despertemos a las cosas eternas y nos podamos insertar en las cosas eternas. Jóvenes, ustedes tienen una proyección de vida amplia, grande, porque están a una edad bien nueva, por decirlo de alguna forma, y tienen toda la vida acá, más la eternidad, ¿sí? Hay algunos que hemos gastado más pólvora acá en la tierra y ya no nos queda tanto del resto terrenal, ¿sí? Pero ustedes tienen un montón de fuerza, un montón de vigor, ¿sí? Yo veo un montón de gente adulta y me alegra tanto que hayan venido, pero saben que este mensaje se enfoca bien en la juventud, ¿sí? Y todos los que tienen un espíritu joven adentro, que seguramente son todos, pueden rescatar para sus propias vidas de todo esto, ¿está bien? Pero chicos, chicas, si vos empezás a descubrir tus propósitos eternos, tu sentido de la vida cambia. ¿Cuántos de ustedes se han amargado porque no pudieron terminar un final, porque no pudieron terminar algún estudio, porque no pudieron terminar, qué sé yo, algún trabajo que se les había pedido y que ustedes querían terminarlo pero no alcanzaron? Uno se siente medio fracasado. ¿Cuántos se llevaron materias este fin de año? Está bien, baje la mano. Baje la mano. Los quiero ver. Pero ¿sabes qué? Un consuelo. Son materias. Es terrenal. Acordate, Irineo de León. Quiere un final en el tiempo. No te preocupes tanto. A los padres me van a querer matar los papás. A ver, papá, yo sé que vos necesitas que su hijo se esfuerce por estudiar y termine la carrera. Especialmente porque si la termina, puede trabajar y después te puede sostener. Eso es buenísimo, ¿verdad? Todos los papás buscamos eso. En algún día los chicos crezcan y nos sostengan, si no, ¿viste? Pero está trabajando toda la vida. Pero sacando nuestro egoísmo de lado, cada uno tendrá que hacer sus cosas, ¿sí? Pero si te enfocás bien, aparte de lo natural y de lo terrenal que tenés que cumplir para ir creciendo y ir madurando, necesitas enfocarte en lo espiritual. Ahora, para esto necesitas hacer un esfuerzo grande, un esfuerzo importante. No es tan fácil. Hoy a la mañana escuchábamos sobre esto, cómo nos cuesta a veces enfocarnos en las cosas espirituales, ¿sí? Y el pastor nos llevó a recorrer toda una imagen, ¿sí?, para que quedara guardada. ¿Cuántos estaban esta mañana? ¿Cuántos de los jóvenes estaban esta mañana? ¿Ven todas las manitas de arriba? Muy bien. La corona, los clavos, la cruz. Y nos llevó a 3 focos espirituales de nuestra vida allí, ¿no es cierto? Maravilloso. Los que se perdieron eso pueden luego pedir el video, ¿sí? Y creo que va a haber solo una extracción pequeña en el video, que fue cuando habló de la suegra y pidió que lo cortaran, para que la suegra no se entere. Pero bueno, eso lo vamos a dejar ahí. Nosotros no le vamos a contar nada. Estamos con vos, Humberto. No le vamos a decir nada a tu suegra. Ahora, enfocarse en las cosas eternas tiene una connotación especial. Necesito prestar mucha atención a cuáles son los principios de lo eterno para poder trabajar en ellos, ¿ok? Si yo les digo que, no sé, todos acá tienen que ser licenciados en matemática, pero no les enseño ni los números, ni las reglas de la matemática y de la física,
Es muy difícil llegar a ser licenciados en matemática, ¿verdad? Y bueno, quiero todos licenciados de matemática. ¿Qué vamos a estudiar hoy? Historia. No tiene nada que ver. Necesitamos saber de números, ¿verdad? ¿Estamos bien? Ahora yo les estoy hablando que ustedes necesitan descubrir sus propósitos eternos. ¿De qué cosas creen que vamos a hablar? De lo eterno, de lo que tiene trascendencia, de cuáles son esos principios que han sido eternos y que regulan el mundo espiritual eterno y que vos y yo necesitamos descubrir para poder caminar en esos lugares, para poder entender, para poder hacer de mi vida una vida trascendente y que se mueva en propósitos eternos de Dios. ¿Está bien? ¿Quieren moverse en propósitos eternos? Amén. Muy bien. No voy a insistir más con esto de levantar la mano porque veo que ustedes no son de levantar la mano. Y yo digo, levántala. 1, 2. Pero me queda una satisfacción. ¿Sí? Es que a vos tampoco te hacía mucho caso cuando le pedía que levante la mano. Levante las dos manos. Nada. Debe ser un tema de cultura. Bueno, listo, ya está, no importa. Tengo que cambiar el chico. Nada de levantar la mano. Ahora ustedes saben que si yo digo levanten su mano, están absueltos. Simplemente yo me olvidé. Ese es un detalle. Necesitan descubrir los principios eternos para poder hacer cosas que sean eternas. ¿Ok? ¿Estamos bien? Ahora quiero darte un detalle que no es menor, que es absolutamente importante. Si bien todo lo terrenal queda acá en la tierra, lo terrenal afecta directamente lo espiritual. Por tanto, yo no me puedo mover dentro de los principios eternos de Dios siendo muy afectado por las cosas terrenales. ¿Ok? ¿Vamos hasta ahí? Lo natural de tu vida, lo terrenal, pellizcate, ¿sí? ¿Te duele? Sos de acá, sos de este mundo. Te duele. Bien. Sos terrenal. Sos terráqueo. ¿Hay alguno de Marte? ¿Algún marciano, algún extraterrestre? Nada. ¿Verdad? Bien. Me quedo más tranquilo. Somos todos naturales. Todo tu cuerpo físico afecta tu espíritu. Vos sabés que sos cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Las tres cosas en uno. No nos podemos despegar hasta el día de la muerte. En el día de la muerte la carne, pum, se queda y el espíritu sale. ¿Por qué? Porque el espíritu es eterno y la carne no. Pero mientras estamos acá, este cuerpito terrenal afecta mi espíritu. Y también viceversa, mi espíritu afecta mi cuerpo natural. En el día de anoche, nosotros recorrimos la Escritura y leímos en la palabra de Dios los textos donde el Señor Jesucristo habla de aquello que vos y yo tenemos en el corazón. ¿Verdad que sí? Tengo la tentación de decir, levanten la mano, ¿cuánto estaban anoche escuchando esto? Pero no lo voy a preguntar. Ok. Escuchen. La palabra de Dios nos dice el momento en el que Jesús de su propia boca dijo lo que había en tu corazón. ¿Sí? Y lo leímos en Marcos capítulo 7. ¿Sí? Malos pensamientos, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, engaño, orgullo, soberbia. Bueno, es larga la lista. 13 pecados menciona allí. ¿Recuerdan? Son pecados que están ahí. Quiero decirte que esos pecados afectan tu espíritu, porque son de tu carne, son de tu naturaleza. Si vos y yo no nos ocupamos de esta área de nuestra vida, nuestra propia carne va a afectar a nuestro espíritu. Nosotros deseamos que no sea así, ¿verdad que no? Uno dice, no, yo quiero ser un ser espiritual, quiero hacer todo lo que Dios quiere. Sí, yo sé, está buenísimo que lo sientas, pero tu carne va a afectar a tu espíritu, porque tiene el poder para hacerlo. El apóstol Pablo, cuando
cuando hablaba del pecado en su propia vida, en Romanos capítulo 7, él decía: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero hay una ley en mí, todo ese pecado que está ahí adentro, que sale y afecta mi vida. Luego en Romanos capítulo 8, él sigue hablando de esto, y él dice: pero menos mal que el Señor nos permite hacer que las obras de nuestra carne queden sujetas a nuestro espíritu, y coloca el espíritu por encima de la naturaleza humana. Y esto es maravilloso. Vos y yo sabemos entonces lo que dice la palabra de Dios en cuanto a lo que tenemos en nuestro corazón, pero tu espíritu puede estar por encima de tu naturaleza humana para poder controlar todos esos impulsos de la carne y dejar que estén allí. Son carnales, son impulsos, van a estar ahí toda la vida, pero no van a crecer si vos no los dejás. Dice el mismo apóstol Pablo en Romanos 8: si vos hacés morir por el espíritu las obras de tu carne. Entonces es posible que toda nuestra naturaleza carnal, que va a dejar de existir, sea en subordinación a nuestro espíritu, que es eterno. ¿Qué es más importante para vos, tu espíritu o tu carne? Muy bien, a esto sí funciona. Levantar la mano no, pero hacer la pregunta funciona. Bien, esto está bueno. Ya les voy tomando el time. Para mañana quedo joya. Escuchen, el espíritu es más importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es lo que dura para siempre. Si yo les ofrezco acá y les digo que al primero que llega, como ayer que regalaban una entrada, no me acuerdo qué, para ver Redimidos, creo que era. Yo digo: bueno, al primero que venga corriendo le regalo o un lingote de oro o una gomita de menta. ¿Ustedes qué van a decir? Vienen corriendo hasta acá adelante y ¿qué piden? El oro. Bien. ¿Y por qué? Porque tiene más valor, dura más tiempo. Nosotros nos vamos y el oro se queda por un tiempo nomás, ¿no? Luego Dios va a hacer este mundo nuevo, y cuando haga todo este mundo nuevo según lo que Él prometió, y te dé a tu vida y a la mía un cuerpo glorificado, incorruptible, entonces viviremos junto con Él para siempre. Entonces lo que tiene valor es lo que perdura en el tiempo. Si esto es así, si lo que tiene valor es lo que perdura en el tiempo, ¿cuánto tiempo vos dedicás a lo que realmente tiene valor? ¿Es lo eterno lo que tiene valor? Me falló. Yo pensé que iban a responder. ¿Es lo eterno lo que tiene valor? Ahí está. Es lo eterno lo que tiene valor. ¿Cuánto tiempo le dedicás a lo eterno? ¿Sabes? Quiero que vos y yo podamos ir a la Escritura para recorrer en las páginas del libro de Hebreos, en el capítulo 9, ¿sí?, algunas enseñanzas que Dios nos deja allí. Son enseñanzas que nos hablan del mundo terrenal y del mundo espiritual, ¿sí? ¿Podemos ir juntos? Vamos a entonces Hebreos capítulo 9. Vamos a arrancar con esto leyendo lo que dice la Escritura. Yo voy a estar leyendo la Reina Valera contemporánea. No sé cuántos tienen esta versión de la Biblia, pero es una edición de la Sociedad Bíblica Argentina Unida, en realidad pues se hizo en México, que es muy fluida la lectura de esta Biblia. De paso les mando el speech. Es Reina Valera, pero es contemporánea. Se lee, en lugar de decir vosotros, dice ustedes, ¿sí? En lugar de decir estabais, dice estábamos. Es más fácil para leer. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 1. Ahora bien, incluso el primer pacto tenía reglas para el culto y un santuario terrenal dispuesto, y sigue diciendo cómo estaba dispuesto el tabernáculo. No sé si ustedes recuerdan qué es lo que está hablando acá el libro de Hebreos. El tabernáculo, ¿qué es
eso, para aquellos que quizás no lo recuerdan. Cuando Moisés vino, ¿sí? Dios trajo a Moisés, lo levanta como un libertador para el pueblo de Israel, hace que todo el pueblo de Israel salga de Egipto, ¿no es cierto? Y una vez que estaban ya preparándose para luego ir a la tierra prometida, Dios comienza a darle allí un montón de ordenanzas y cosas. Moisés había recibido la ordenanza de levantar un tabernáculo. Era como una carpa grande, ¿sí? La primera parte de la carpa era más o menos de este ambiente que nosotros tenemos acá, un poquitito más angosto quizás, y luego una parte más pequeña, a donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo, que realmente era bastante más pequeña, tendría, no sé, unos 4 metros así por 6, una cosa así, más o menos, y bajita, también no era muy alta. Allí estaba partida la mitad y estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora, de esto está hablando Hebreos capítulo 9, de este lugar. Dice que las cosas del culto terrenal tenían reglas. Había principios establecidos, ¿sí? Para llevar adelante el culto. Ese tabernáculo que Moisés construyó, él lo vio, ¿sí? La Biblia nos enseña que Dios llevó a Moisés en visión, o quizás lo llevó físicamente, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios le mostró el tabernáculo que Él tiene en los cielos, allí en la gloria. Y dijo, ahora que vos bajás, vos vas a tener que cuidarte de hacer todo tal cual vos lo viste allí arriba. Ahora claro, Moisés bajó y no tenía todos los materiales eternos que estaba con lo que estaba hecho el tabernáculo allá arriba en los cielos. Comenzó a hacerlo de materiales acá naturales. Dios le dio la guía cómo hacerlo. Pero lo que había terrenal era una figura de lo espiritual y eterno. ¿Verdad que sí? Bueno, este cuerpo que vos tenés terrenal, natural, el que yo te decía hace un rato que te pellizques, también es una figura del cuerpo que vos vas a recibir en gloria, el cuerpo eterno. Ahora, si seremos iguales y no sé. Pero tenemos la figura del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesús resucitó, por algunos momentos los discípulos lo conocían, otros no, pero evidentemente era un cuerpo, el cuerpo resucitado, muy similar al que nosotros tenemos. De hecho, podía comer, se sentó a comer. Y de hecho arriba van a estar las bodas del Cordero, así que ahí vamos a comer grande. Y ya que estábamos dando agradecimiento, agradecemos a todas las hermanas que están trabajando y cocinando tan rico, ¿sí? Ya nos fuimos a lo terrenal, más, ¿vieron qué fácil que nos fuimos a lo terrenal? Ahora, el cuerpo que vos tenés es una figura de un cuerpo eterno. ¿Es como el que vos tenés, el cuerpo que vas a recibir? No, pero es similar, tiene ciertas características similares. Bueno, el tabernáculo que Moisés construyó acá es el que está arriba en los cielos. Él lo vio, bajó y construyó ese tabernáculo. Lo que Hebreos comienza a decir acá es que había reglas en ese tabernáculo que existían en el mundo espiritual. Préstame atención acá. Reglas espirituales que existían en el tabernáculo, y Dios le dijo a Moisés, subí, vení, mirá, fíjate cómo es el tabernáculo, porque quiero que bajes y construyas uno y enseñes estas reglas espirituales a todo mi pueblo a través de algo natural que es un tabernáculo terrenal. Así que el principio del tabernáculo es un principio espiritual que nos enseña reglas que Dios tiene que son eternas. Esto es importantísimo que vos lo veas. Las reglas enseñadas en el tabernáculo natural son reglas eternas, no se pueden romper, están para siempre. ¿El tabernáculo terrenal existe? No. Nadie sabe cómo, desapareció, se fue, no está más. El arca del pacto la vienen buscando hace muchísimos años. Uno de los últimos que supe que la estuvo buscando fue Indiana Jones. Luego hizo la película y hasta ahí me parece que no la descubrió. No encontró el arca todavía. Y era un arca que estaba metida adentro, era terrenal, pero desapareció. Todo lo natural desapareció, pero los principios que crees, si eran
eran principios eternos los que fueron enseñados en el tabernáculo? ¿Existen todavía? ¿Debemos cumplirlos? Vamos a ver algunos de esos principios porque es muy importante, porque en esos principios vos y yo encontramos la solución dada por Dios desde lo eterno a nuestro problema natural de ese corazoncito que tenemos cargado de cosas que no están muy bien. ¿Está bien? Bueno, vamos a ir. Ahí los primeros versículos hablan de todo esto, de cómo era el tabernáculo y demás. No nos vamos a detener en eso. Hebreos capítulo 9, para mañana simplemente de memoria todos los jóvenes del campamento, el capítulo completo, ¿sí? Se lo vamos a tomar al principio antes de tomar el desayuno. Si no saben Hebreos 9 de memoria, completo, no desayunan. ¿Cómo pesa lo terrenal, eh? Nada, a la hora de tomar la leche. Bueno, era un chiste igual, no se lo tomen en serio. Muy bien. Fíjense en lo que dice cuando vamos avanzando en el capítulo, ¿sí? Vamos a ir al capítulo, al versículo 10. Dice, ya que tienen que ver solo con comidas y bebidas, habla de las cosas que pasaban allí, que fueron enseñadas, ¿sí? Dice, con diversas ceremonias de purificación, ordenanzas externas, cuyo valor tiene vigencia hasta que llegue el tiempo de reformarlo todo. Claramente, este pasaje dice que lo que Moisés estaba enseñando en el tabernáculo iba a tener un tiempo en el que iba a venir una gran reforma. Él estaba enseñando principios eternos, pero tenían una cierta validez. Vamos a ver, versículo 11. Dice, pero Cristo vino ya y es el sumo sacerdote de los bienes venideros a través del tabernáculo más amplio y más perfecto, el cual no ha sido hecho por los hombres, es decir, que no es de esta creación. No es de esta creación. ¿Qué dice Hebreos? Que hay un tabernáculo en los cielos, ¿sí? En el cual Cristo ofició, que no es de creación humana, no es el tabernáculo de Moisés. Va a decir, pastor, ¿y todo eso para qué me sirve? Ya vas a ver. Porque en esto hay principios eternos. Dios lo enseñó en el tabernáculo por medio de Moisés y nosotros lo necesitamos aprender para que vos puedas vivir en los valores eternos para tu vida. Versículo 12. Dice, y no por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, y así lo obtuvo para nosotros, la redención eterna. Qué maravilloso. Versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará de obras muertas nuestra conciencia para que sirvamos a un Dios vivo. Dice esta escritura entonces que el tabernáculo en el cual se ofrecían sacrificios enseñados por Moisés, porque lo había visto allá arriba en los cielos, ¿sí? Tenía un sentido para enseñarte algo a vos y a mí. Los israelitas iban al tabernáculo cada vez que cometían pecado. Tenían una lista de pecados que no debían romper, ¿verdad? La llamamos los 10 mandamientos, ¿verdad que sí? Bueno, esa lista en realidad contiene aún mucho más, todo en el libro de Deuteronomios, de Levíticos y demás, y la lista completa de mandamientos del pueblo judío llegaba a 613. Los niños judíos se los sabían de memoria a los 12 años, al igual que la Torá, los primeros 5 libros de la Escritura más algunos libros proféticos. A los 12 años ya se lo sabían. Impresionante. Ahora, todo eso que le fue enseñado allí era para que no quebraran mandamientos. Cuando ellos rompían algún mandamiento, cometían algún pecado, necesitaban ir al tabernáculo, ¿sí?, que era un ejemplo de lo que estaba en los cielos, y llevar allí una víctima inocente, un cordero. En el altar
sacerdote iba a tomar al cordero y lo iba a sacrificar. Iba a derramar la sangre. La Biblia dice, y en este mismo libro, el capítulo de Hebreos lo menciona, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Fíjate, es el versículo 22. Según la ley, casi todo es purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Allí lo tenemos en la Reina Valera. No se hace remisión. La Reina Valera revisada es esa. Muy bien. Así que todo debía ser hecho, cada pecado debía ser limpiado con derramamiento de sangre. Durante muchísimos años, el pueblo de Israel llevó adelante todos estos sacrificios y todos estos ritos. Cada vez que cometía un pecado, ¿qué hacía esto? Que el pueblo entendiera, cuando rompía un mandamiento, que el pecado estaba en su vida. Y que entendiera la gravedad del pecado, porque alguien inocente tenía que morir. ¿Ustedes están acostumbrados a ver corderitos chiquitos? ¿No vieron qué tiernitos que son? Allá en Tierra del Fuego, los corderos andan por grandes extensiones de campo. Y es necesario porque hay poquito pasto, entonces caminan mucho. Y los corderitos son una cosa bellísima, súper tiernitos. Al asador, estaba hablando de la belleza del animalito. Tiernitos los corderitos, ¿sí? Bueno, cada uno de estos animalitos tenía que ir y ser sacrificado cada vez que cometían un pecado. Imagínate que eso te pasara a vos. Esta semana, ¿cuántos tendrías que haber matado? Qué tema, ¿eh? Pero eso era el antiguo. No. Escuchá. Eso era una enseñanza de un principio eterno que Moisés lo vio en los cielos y lo bajó al tabernáculo para que todos entendiéramos el principio eterno. ¿Cuál es el principio eterno? Que si hay pecado debe haber, para limpiar el pecado, derramamiento de sangre, y esa sangre tiene que ser limpia, inocente, una sangre que no tenga pecado. Eso es lo que enseñaba el tabernáculo. Y allí empezaron a aprender el pueblo judío lo que significaba pecar. Ahora vos vas a entender por qué ellos hasta los 12 años tenían que aprender los 613 mandamientos. Era para no quebrar ninguno de ellos, porque cada vez que quebraban uno, tenían que ir con una víctima al altar y matarla allí, sacrificarla y derramar sangre inocente por un pecado de ellos. Entonces actuaban con responsabilidad. Estudiaban esa lista de 613 mandamientos y trataban de no cometer ningún mandamiento. De no quebrar ningún mandamiento. ¿Cómo andamos nosotros con esto? ¿Las cosas eternas cambian? Si el principio de derramamiento de sangre arriba, en los cielos, está establecido, ¿será que cambia? Si el principio que está establecido arriba en los cielos de que cuando hay un pecado debe haber sangre inocente derramada para limpiar el pecado, ¿será que cambia esto arriba? Iglesia, ¿vos estás escuchando lo que te estoy diciendo? Lo que estoy leyendo en la Escritura. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. No hay. No hay manera. Esto no es terrenal. Esto no tiene que ver, pero pastor, ya pasó lo del sacrificio, sí. Ya pasó lo del tabernáculo, sí. Pero eso es solo para enseñarnos un principio eterno. Vos y yo necesitamos tenerlo bien en claro. La iglesia de Jesucristo hoy quiebra y rompe todo tipo de mandamientos porque no cuida los principios eternos. Pero esta generación
que hoy se junta acá quiere actuar de forma diferente, ¿verdad? O solo quieren cantarle canciones al Señor, pero no vivir de forma diferente. ¿Qué va a pasar con los pecados que ustedes cometen a diario? ¿Quién los limpia? ¿Cómo funciona? Funciona igual que siempre, es un principio eterno. La Biblia nos dice en Apocalipsis, ¿sí?, en el capítulo 19, que aquellos que han vencido son aquellos que han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero, mantienen su vida limpia. Eso dice Apocalipsis. Ahora fíjate lo que sigue diciendo el libro de Hebreos. Quiero que vayamos al versículo 20. Dice: entonces dijo al pueblo, esta es la sangre del pacto que Dios les ha mandado. Además de esto, ¿sí?, con la sangre roció también el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y en el verso anterior dice: y al libro de la ley y a todo el pueblo. ¿Saben qué hizo Moisés cuando estableció el tabernáculo? Comenzaron a hacer sacrificios, y de esa primera vez que se hicieron sacrificios, que luego continuaron por muchísimos años ofreciendo sacrificios cada vez que cometían pecados, tomó sangre y comenzó a purificar todo lo que había en el templo. Pero no solo lo que había en el templo, roció la sangre sobre todo el pueblo. Les golpeó y los tocó y los manchó con la sangre del Cordero. Pues sí, pero eso es horrible, pastor. Como quiera que sea, yo te garantizo que los israelitas estaban desesperados para que a lo menos una sola gota de esa sangre los tocara y quedaran purificados de todos los pecados. Comenzaron a aprender de raíz el problema del pecado. Comenzaron a entender que el valor de los sacrificios era tremendo delante de Dios. Que Dios había establecido, no acá, en el aire, en lo eterno, en lo celestial, que la única manera de limpiar el pecado es con derramamiento de sangre. Ellos empezaron a entenderlo. En el verso 23 de Hebreos 9 dice: por lo tanto, era absolutamente necesario que las réplicas de las cosas celestiales fueran purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas necesitan mejores sacrificios que estos. Claro. Era necesario que todas las réplicas, escuchá, todo lo que Moisés había aprendido allí en los aires, que había enseñado aquí, todo eso que había construido fuese santificado con sangre. Pero ese mismo versículo dice: pero las cosas celestiales, las que son eternas, necesitan mejores sacrificios que esto. Y el libro de Hebreos amplía esto, y quiero invitarte a seguir leyendo. Dice: porque Cristo no entró en el santuario hecho por los hombres, el cual era un mero reflejo del verdadero, sino que entró al cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor de nosotros. ¡Increíble! Esa es la Biblia. Paréntesis. La fe que hay en tu corazón, que Dios te regaló cuando te sopló el Espíritu, puso fe en tu corazón. Vos decís: no sé qué tan grande es mi fe. Mirá, Jesús dijo que aunque fuere tan pequeña como un grano de mostaza, sirve para hacer correr los montes. Así que no te preocupes por el tamaño de la fe. Lo importante es que la apliques a la fe. La fe que colocó Dios en tu corazón solo crece con la palabra de Dios. Es el único lugar de donde la fe puede tomar crecimiento. Pastor, yo en cualquier momento me voy a caer de acá. ¿Te puedo correr esto un poquito para atrás o estás clavado al piso? ¿No? Bueno, vamos a probar.
crece solo por la palabra de Dios. La Biblia también nos dice en Romanos, ¿sí? Romanos, capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Por el oírlo o por oírla o leerla. La fe viene solo por la palabra de Dios. ¿Querés tener fe en tu corazón? ¿Quieres que la fe crezca? Bueno, hermano, hay que regarla con esto. Es lo único que riega, ¿eh? No crece, sino. 2 días atrás hicimos un campamento de niños. ¿Sí? Y les entregamos a todos los niños unos pequeños vasitos, macetas chiquititas, y adentro tenían semillas de trigo. Y les echamos agua con un poquito de arena. Yo no sé si alguna vez hiciste el experimento, pero crece tremendamente. En 2 o 3 días empieza a crecer y luego se arma un pastito bien grande, ¿sí? Bueno, los niños estaban nubilados con todo eso. Pero yo les explicaba a los chicos, ¿sí?, que la semilla crece porque tiene agua. Yo les dije a los niños, ¿qué pasa si yo le echo nafta? Y todos los nenes me miran como 60 años. ¡No! Lo grito pelado. Ok, le voy a echar entonces aceite. ¡No! Detergente. ¡No! Ah, ya sé, Coca-Cola. ¡No! ¿Qué tengo que echarle a la semilla? Lo único que le puede echar, pastor, es agua. Ah, bueno. Ok, aprendí. Lo único que le puedo echar a la semilla es agua para que ella crezca. La semilla de la fe en tu corazón, lo único que puede recibir para que crezca es la palabra de Dios. No hay otra cosa. Hay algunos que la riegan con nafta, con Coca-Cola, con aceite, con detergente, con qué sé yo cuántas cosas más. Mezclan cosas, tradiciones de hombres, mezclan cultura. El Gauchito Gil, la difunta Correa, la Pachamama y lo que vos quieras. Me salió tipo versito eso. Onda que voy a rapear. No. Si no lo hago, ¿verdad? Mi hija dice que no. Sabe que soy malo para eso. Hay gente que dice, no, pero no sabe lo que yo creo. Me fui caminando hasta un cerro ahí y allí estaba tal santo y le pedí tal cosa. Eso no es fe. Es una creencia popular, pero no es fe. La fe que está en tu corazón y fe eterna que está ahí adentro, ¿sí?, solo crece por la palabra del Señor. ¿Está bien? Todo lo que la palabra de Dios dice, vos lo podés creer, porque es su palabra la que hizo que este mundo exista. Él dijo, sea la luz, y la luz fue. ¿Por qué? Porque su palabra es. El libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, nos dice que la palabra es Cristo. Tu fe se riega con la palabra y es Cristo mismo. Vos necesitas conocer al Señor. La palabra de Dios tiene sentido porque ella nos habla de Cristo. La Escritura dice en Apocalipsis que Cristo es el espíritu de la profecía. Todo aquí proviene de Cristo y es para Cristo. Pero estamos bien porque todos queremos servir a Cristo, ¿verdad? Todos queremos hacer lo que Cristo quiere. Todos queremos hacer cosas que sean eternas y que se extiendan y que duren en el tiempo. Queremos aprovechar bien la juventud, ¿verdad que sí? Y queremos entender cómo hacerlo. Pues lo que la Biblia enseña aquí es que Jesús entró al tabernáculo para derramar su sangre para perdonar los pecados de todos nosotros. ¿A qué tabernáculo entró Jesús? Al tabernáculo celestial. Él no entró a un tabernáculo humano. De hecho, el tabernáculo aquí ya no estaba. Estaba el templo, que era un símil del tabernáculo. Pero Jesús no entró allí. Cuando Jesús murió y dijo, consumado es, el velo del templo se rasgó de arriba abajo en ese instante. ¿Sí? Pero Cristo ni siquiera entró a ese templo. Él fue directo al templo que está en
los cielos, al lugar santísimo de la presencia de Dios, y entró allí para limpiar cada uno de tus pecados, y fue con su propia sangre delante del trono de Dios y le dijo al Padre: acá estoy, traje para limpiar los pecados de todos ellos. ¿Qué trajiste, hijo? Traje mi sangre, Padre. Traje mi sangre. Mírala. ¿Aceptas perdonar a todos estos? ¿A cuántos hijos? Quiero perdonarlos a todos, Padre. Di mi sangre. Estoy aquí en tu presencia. Me pediste que bajara allí. Me pediste que sacrificara. Me pediste que derramara su sangre. Pero no voy a dejar esa sangre en tierra, Jesús dijo a su Padre. Vengo a traer esta sangre aquí al tabernáculo. Vengo aquí, esto dice el libro de Hebreos, fue delante del trono mismo de Dios y en el tabernáculo celestial trajo su sangre y la presentó delante del Padre diciendo: di mi vida para perdonar los pecados de todos ellos. ¿Cuántos? Todos, Padre. Los cargué a todos los pecados en la cruz. El Padre dijo: has cumplido los principios eternos. Cuidaste de hacer todo lo que dije. Has guardado los principios. Todo pecado únicamente puede ser limpio con la sangre. Me has traído tu propia sangre para limpiarlos. Sí, hijo, la recibo. Recibo tu sangre, hijo. Y recibo a todo aquel que se presente delante de mí en tu nombre, diciéndome: vengo en el nombre de Jesús a pedirte perdón por mis pecados. Esto es un principio eterno. Eterno. Es impresionante lo que Dios hizo. Es increíble lo que Jesús hizo. Unió lo terrenal a lo espiritual. Pero lo que Él hizo es espiritual. Profundamente espiritual. Eternamente espiritual. Y con eso Él solucionó todo el problema de nosotros. Un problema que muchas veces pretendemos negar que existe. Si no pecas, entonces el sacrificio de Cristo fue en vano. Primera de Juan 1:9, 1:10 dice: si decimos que no tenemos pecado, le hacemos mentiroso al Señor. Y el versículo anterior dice: pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjate lo que dice el versículo 25. Y no entró para ofrecerse muchas veces como el sumo sacerdote, que cada año entra al lugar santísimo con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que morir muchas veces por cada pecado que tú cometes, que yo cometo y por todos los hombres que hubo sobre la tierra. Pero no. Ahora, al final de los tiempos, mientras el autor de Hebreos escribía, decía: se presentó una sola vez, escucha esto, y para siempre, y se ofreció a sí mismo como sacrificio para quitar el pecado. Aleluya. Es tremendo lo que Cristo hizo. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Ay, funciona. Estamos de acuerdo ahora. ¿Vieron que la palabra introduce fe? Vos necesitas creer, leerla. Levántate a la mañana, a la noche, lee la palabra de Dios, porque ella va a hacer que la fe crezca en tu corazón, porque tu fe crece por esa palabra. Pero al leerla aquí, vos y yo sabemos ahora que la manera de limpiar los pecados es a través de la cruz de Jesucristo.
a través del sacrificio. Quiero decirte una cosa. Muchas veces se mira la cruz y se predica de la cruz y se dice que el sacrificio de Jesús nos hizo salvos del infierno. Y yo quiero decirte que eso no es así. No. Jesús fue a la cruz, pero no para librarte del infierno. No. Él fue a la cruz para poder limpiar cada pecado que cometes. Para eso fue a la cruz. Como conclusión de limpiar los pecados en tu vida tiene acceso al cielo y eres libre del infierno. Pero la cruz fue para limpiar tus pecados. La sangre de Jesús se derramó para limpiar tus pecados. Si quieres reconocer una marca en tu corazón que tenga que ver con la sangre de Jesús, quiero decirte que ella es únicamente limpieza de pecado. Es lo que fue enseñado, es lo que fue instituido eternamente y lo que fue enseñado en esta tierra hace miles de años y lo que sigue siendo hoy para eternidad. Si yo te digo que la cruz de Cristo te libró del infierno, vos vas a estar feliz. Vos vas a decir, pero pastor, si la cruz me libera del infierno, listo, entonces ya no tengo más nada que preocuparte. No, es que la cruz no vino a librarte del infierno. Vino a limpiar tu pecado. Pastor, pero entonces ahora me tengo que preocupar. Tengo que limpiarme cada vez que peco. Sí. Son principios eternos, querido. No los vas a cambiar vos. No los voy a cambiar yo. La eternidad está marcada por estos principios. Y estos son solo algunos de los que estamos mencionando. De todos los principios que Dios estableció. ¿Cómo crees que se mantiene el universo y Dios puede haber dado palabras a eternidad si no fuese que se mantiene en el orden que Él lo estableció con los principios que Él estableció? Es la manera, es la forma, pero también es la garantía de que si Él lo estableció y yo camino en esos principios, yo voy a tener todo lo que Él dijo. Vos podés ir a la palabra de Dios, leer lo que leas, cada promesa que esté allí y la podés absorber. Pero quiero decirte que cuando vas a leer y a buscar promesas en la Escritura, tienes que leer también todo lo que está establecido como mandamientos de Dios y principios espirituales para que camines en ellos también. La fe requiere de la obediencia. ¿Lo sabías? Por algún extraño motivo, cuando Isidoro de Reina tradujo al español la palabra fe, solo tradujo esa frase. Pero la palabra fe en realidad es una palabra compuesta. Si fuéramos a traducirla correctamente, debería decir fe obediente, porque la fe y la obediencia van juntas. Yo no puedo decir que tengo fe si no obedezco a lo que está escrito. Es una fe falsa, no es una fe genuina. La fe que es genuina es la fe que obedece. Cada vez que vos vas a la Escritura y encontrás un mandamiento de Dios ahí, vos podés dejarlo a un lado, pero quiero decirte que estás dejando a un lado principios eternos. Pero vos querés moverte en principios eternos. Vos querés hacer las cosas que eternamente se extiendan y se vean en tu futuro. Entonces necesitas moverte dentro de los principios eternos. Necesitas moverte dentro de lo que Dios enseña. Necesitas caminar en su palabra. Necesitas enfrentarte a tus pecados y buscar perdón y limpieza, que no es lo mismo. Si yo les digo a alguno de ustedes, te voy a regalar un traje o un vestido para los 15 o para una
fiesta de alguna chica que cumple 15 y vos la vas a ir a ver. Y a los chicos también. Un pantalón chupín, como decía Humberto. Unos lindos zapatillas, ¿no? Zapatillas. Pantalón chupín, zapatillas, ¿verdad? Sí, esa es la onda. Una linda remera. Te lo regalo y te digo lo que sí, por favor. No salgas a jugar al patio ahora. No te ensucies porque está la fiesta. Pero vos te enganchás con el grupo de hip hop. Te vas afuera y empiezan a bailar todo. Está buenísimo como bailan. Y una vez afuera, como no tenés toda la destreza que tienen estos chicos, te patinás, te caes, manchaste la remerita blanca, rompiste el pantalón y venís adentro medio lagrimeando, diciendo: mira, me compraste una remera, me compraste un vestido, pantalón nuevo, zapatitos, zapatillas, chinelo. Ojo, quiero que llegue la chica a la fiesta. Sandalia. Ahí está, la pegué. Sandalia. La ensucié, la rompí, pastor. ¿Me perdonás? Yo sé que hiciste eso con mucho amor, ¿me perdonás? Yo te voy a decir: sí, te perdono. Pero no te voy a mandar a la fiesta con todo el vestido roto, la remera toda mugrienta. Te voy a decir: vení, vamos y te cambiás. Te pones un nuevo vestido y te pones una nueva remera, porque tenés que estar limpio. Porque el perdón y la limpieza son dos cosas diferentes. Cuando vayas delante de Dios a pedir perdón por tus pecados, no olvides primero presentarte delante de Él por la sangre que Jesús derramó y que está delante de su presencia, porque esa es la sangre que te limpia de pecado. Y tampoco luego de pedirle perdón al Señor olvides de decirle: Señor, yo estoy sucio, estoy sucia, necesito que me limpies, porque quiero salir de este lugar limpia, nuevamente lista, listo para la fiesta. Querido, hay cristianos que lamentablemente saben pedir perdón, pero nunca buscan limpieza, y sienten la condenación en su corazón por muchísimo tiempo, porque no han entendido, no han leído, no han creído, no se ha depositado fe en la palabra del Señor cuando dice que tus pecados son perdonados y que con su sangre Él te limpia de pecado. Así que esta noche vos y yo estamos acá descubriendo principios eternos para que caminemos en ellos. ¿Quieres caminar? ¿Te gustaría ser libre esta misma noche de todo lo que hasta hoy te ha afectado? ¿Eres capaz de creer en el sacrificio de Jesús? ¿Eres capaz de creer en la sangre que Él derramó por ti? ¿Sabes cuánto te ama al punto de dar su vida por ti? ¿Sabes que Él no quiere verte un minuto más con tus ropas sucias? ¿Sabes que Él quiere limpiarte en el mismo momento en el que vos y yo nos ensuciamos? ¿Sabes que no tiene un tiempo para ser hecho esto en el futuro? Ya murió y ya presentó su sangre. Te lo voy a leer en la Escritura para que apoyes tu fe en la palabra, porque si apoyas la fe en la palabra, tu fe va a crecer. Lo que está aquí, tú lo puedes creer. Y dice en el versículo 9 de 1 de Juan 1: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
pero yo para venir a la reunión hoy me di una ducha. ¿Sí? Me di una ducha. ¿Y por qué? Porque me gusta venir. Si viniera como había venido a la mañana, vendría todo transpirado, todas las manos sucias. Con Gustavo tuvimos que cambiar una cubierta hoy a la mañana, se nos pinchó, cuando salimos acá se nos pinchó la cubierta de la camioneta. 3 de la tarde, el rayo del sol cambiando la cubierta. Transpiramos bastante, nos ensuciamos un poco, bastante. Yo podría haber venido así. Y vos decís, che, qué descuidado el pastor ese. Qué desubicado. Vino todo transpirado, mirá todas las manos llenas. No sé qué tiene, barro, caucho en las manos, negras, pegado. Se pasó la mano por la frente porque tenía todo transpirado, le quedaron todos los dedos marcados. Parecen los chicos que están tan pintaditos. Pero usted es tan bonito. Yo estaba horrible. ¿Sabes qué hice? Me bañé. Me bañé. ¿Por qué? Porque me miré en el espejo y me di cuenta que estaba sucio. Soy consciente de que me había ensuciado. Si vos cuando cometés pecados sos consciente de que lo estás cometiendo, ¿por qué dilatás la búsqueda del perdón cuando su sangre ya fue derramada? ¿Por qué dejas pasar el tiempo? ¿Cuál es la realidad? El principio eterno dice que si vos confesás, Él te perdona. ¿Confieso delante de quién, pastor? Confesale a Él. Señor, sé que estoy con pecado. Tú lo sabes, Señor. Líbrame de mis pecados. ¿Sabes qué oraba David? David decía, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos, de aquellos que cometí y ni siquiera sé que te ofendí con lo que estaba haciendo. Qué tremenda oración. ¿Sabes dónde se apoya esa oración de David? En lo que hacía el sacrificio el sacerdote, un principio eterno. El sumo sacerdote entraba una vez al año debajo del velo con una soguita atada acá en el pie, porque iba a la presencia y al lugar santísimo del Señor, y no iba sin sangre, sino con sangre de los sacrificios, y se presentaba. ¿Y sabés para qué era? Para limpiar los pecados del pueblo que estaban ocultos, que ni el pueblo sabía, ofensas que había cometido contra Dios Todopoderoso, pero que ni se había dado cuenta. ¿Y sabés por qué lo hacían? Porque amaban a Dios. ¿Vos amás a Dios? Te presentás delante de Él para recordar la sangre más preciosa y más valiosa que existe, y para decirle al Señor cada día, Señor, límpiame. La Escritura en Apocalipsis dice, y lo mencionábamos hoy, que aquellos que han llegado a su presencia, los veía Juan, dice, son aquellos que han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Limpias tu vida, porque este es un principio eterno. Si algo la sangre va a marcarte, es para limpieza. ¿Puedes orar conmigo si lo deseas? Pero en este lugar, el Espíritu Santo está. Si no quieres orar, no hay inconveniente conmigo. Tampoco cambiará el amor que Dios te tiene. Solo que vos vas a dilatar
puedes salir de este lugar sin ninguna carga de pecado, o puedes salir cargando la mochila que llevas hace años, en algunos casos. ¿Qué vas a hacer? Pastor, ¿qué tengo que hacer? Pedir perdón al Señor. Eso dice en 1 Juan. ¿Qué más? Pedirle que te limpie. ¿Cómo lo hago, pastor? La Escritura no establece una forma. No dice que hay que hacerlo con las manos en alto o de rodillas. No dice si es sentado o parado. Lo que la Escritura dice es lo que hay que hacer. El cómo queda en vos. La pregunta que yo creo que el Espíritu Santo está haciendo en la vida de cada uno aquí es si vamos a valorar esa sangre que Jesús llevó delante del trono del Padre, o no. Si para vos es más importante todavía continuar un poco más aferrado a tu pecado, o es importante para vos ser limpio, limpia ahora. ¿Qué quieres hacer? Este tiempo yo lo doy para que vos lo tomes delante del Señor. Yo no tengo más nada para predicar. Quiero que respondas como sientas de hacerlo. A Él. Preséntate delante de Él y pídele el perdón. ¿Deseas limpieza? Su sangre te limpia. ¿Deseas perdón? Su sacrificio te lo otorga. Murió por ti. Puedes acercarte a la cruz ahora. Santo Espíritu, estás aquí. Precioso Espíritu de Dios, has venido a recordarnos todo lo que hizo Jesús en la cruz. Precioso Espíritu de Dios, aquí estamos. Es tan simple llegar y tomar un principio que es eterno. Lo has puesto al alcance de nuestra mano para usarlo todo el tiempo, para que de ninguna manera
manera el pecado se apodere de nosotros. Hoy estamos aquí. Hay muchos pecados que están ocultos, aún a nuestros propios ojos. Pero también hay muchos pecados que conocemos. De esta larga lista y de muchos otros que salen de ellos. Hay muchos malos pensamientos, Jesús, por los cuales tú moriste. Hay mucha inmoralidad sexual en nuestros deseos, Jesús, por los cuales tú moriste. Hay mucho orgullo en nuestro corazón y tú cargaste el orgullo de mi vida en esa cruz. Deseo que tu sangre me limpie, Jesús, y que me perdones, Señor. Hay mucha avaricia, Señor. Aún hay homicidio allí adentro contra gente que no podemos amar porque nos han lastimado o porque nos han humillado o nos han ignorado. Puedes venir, Señor, y limpiar. Tu sangre es preciosa, Jesús. Tu sangre tiene todo el poder para limpiar a todos los que estamos aquí y a la humanidad completa, porque tu sangre vale el universo. No hay nada que tu sangre no pueda limpiar. Hasta lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra alma y de nuestro espíritu. Aquí estás. Precioso Espíritu de Dios. Tú que nos revelas el amor de Jesús en esa cruz. Precioso Espíritu, tú que nos muestras el pecado y corres como un velo en nuestro interior y nos dejas ver aquello que necesitamos limpiar y no podemos. Nos paramos frente a ti, Jesús. Tú límpianos, Señor. Tu sangre nos toque, nos limpie. Solo tu sangre puede limpiarnos. Solo tu sangre le basta al Padre. No hay manera de ocultarnos de Él. De cada instante de nuestra vida, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos, lo que decimos, lo que vemos, lo que oímos, lo que tocamos, lo que hacemos con nuestras manos, nuestros pies. Tú lo ves. Lo que miran nuestros ojos, tú lo ves. No ha cambiado. Tu santidad es eterna. Tu limpieza, tu pureza es eterna. Nos esperas con los brazos abiertos. Pero sí o sí deberemos pasar debajo de la cruz.
para que las gotas que derramó tu Hijo nos limpien. Venimos a ti, Padre. Venimos a confesar. Venimos a rogar. Venimos a reconocer que todo lo que tu Espíritu Santo trae a nuestra mente y a nuestro corazón es verdad. No hay manera de ocultarnos delante de ti, Espíritu Santo. No hay manera de ocultarnos. Tú conoces cada detalle de nuestra vida. Nos formaste y nos conoces. Sabes en cada lugar donde las manchas del pecado están sobre nosotros. Pero tu palabra dice, Señor, que podemos emblanquecer nuestros vestidos en tu sangre. Y hoy estamos aquí clamando y reconociendo que te necesitamos, Jesús. Ve, ve, ve. Santo Espíritu, derrama esa limpieza. Quita toda atadura de pecado. Corta las cadenas que esclavizan a estos jóvenes, a nuestras vidas. Córtalas. Aquí estamos delante de ti. Sigue siendo el único camino, Jesús. Jamás te equivocaste. Nos dijiste que tú serías el camino. Nos dijiste que tú serías la verdad, que en ti estaría la vida. Y bendito, solo anhelamos tu vida y esa vida eterna que quieres darnos. Anhelamos poder caminar en tu obra eterna, Padre. Anhelamos vivir de manera que tú puedas alegrarte en tu corazón. Aquí nos tienes. Mientras nos limpias, mientras perdonas cada una de las cosas que hemos hecho en contra de ti, mientras perdonas las cosas que hemos hecho a muchos otros, mientras perdonas los daños que nos hemos hecho a nosotros mismos y todos los pecados, aún los más ocultos de nuestros ojos, los limpias con tu sangre preciosa. Revélanos, Jesús. Revélanos, Señor, las cosas eternas en las que deseas que andemos. Oh, bendito, bendito, bendito. Como iglesia queremos decirte, Jesús, que tu sangre vale para nosotros. Que cuando te presentaste con tus manos sangrantes delante del Padre, fue la ofrenda más preciosa
nadie pudo entregar por nuestras vidas, solo tú. Fuiste delante del Padre para comprarnos para ti, y nos compraste con tu sangre. Dijiste: Padre, dámelos. Amo a esos jóvenes, amo a esos adolescentes, a esos niños, amo a esos hombres y mujeres. Te traigo mi sangre, Padre, pero dámelos. Gracias. Gracias por comprarnos con el precio de tu sangre. Gracias por perdonar tanta infidelidad en nuestra vida. Gracias, Jesús, por perdonar tanta inmundicia. Gracias, Jesús, por venir y limpiar y perdonar. Oh, bendito, bendito, bendito. Permanece delante de la presencia de su Espíritu. No te apures a salir. Deja que el Espíritu Santo venga una vez más. Porque Él levantará en tu corazón una alabanza y una adoración como fruto de gratitud. Su sangre la derramó para que vivas, para que experimentes la verdadera felicidad y el gozo eterno. Deja que ese gozo de su perdón inunde tu corazón. No te apresures. Deja que la paz de sentirte limpio y perdonado llene todo tu ser. Oh, gracias, Jesús. Que me limpia
me limpia de todo